7:37 de la mañana. Vamos a charlar con Pablo Stefanoni, ya lo conocen, es analista político, gran conocedor de la realidad latinoamericana, es jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad. Vamos a charlar un poquito de este hecho histórico que se ocurrió en Colombia en el día de ayer con la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia, el primer dirigente de izquierda que va a gobernar Colombia en toda la historia de Colombia. Pablo, buen día, ¿cómo andás? Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. Bueno, a ver, parece una cosa brutal, pero en primer lugar lo que dijo Petro era que tenía miedo de que lo mataran, ¿no? Es quizás el primer candidato, además, que llegó vivo a esta instancia en un país como Colombia. Sí, eso es lo que escribió además la directora de La Silla Vacía, el diario digital, la revista digital colombiana, que ponía todas las características particulares que tuvo esta elección colombiana, y una es esa, que alguien que desafía el establishment, que genera desconfianza en grupos de poder, entre sectores militares y paramilitares, haya llegado vivo a la elección, que es un detalle que no es poco en Colombia, y que además la haya ganado, ya lo vuelve, de hecho, como decías, un hecho histórico que ayer se vivió en Colombia con muchos festejos. Y también el caso de la vicepresidenta Francia Márquez, su origen afrocolombiano, de donde proviene de comunidades más excluidas, le dio un tinte mucho más épico a esto que, bueno, que Petro presentó como una campaña, pero también como una especie de gesta, porque Colombia, como decías, salvo algunos presidentes reformistas en el siglo XIX que hicieron reformas sociales, pero no se podría decir que eran de izquierda, estuvo fuera de todas estas mareas rosas o giro a la izquierda latinoamericano que afectaron a casi toda la región, pero Colombia siempre fue una excepción, ¿no? A ver, Petro fue integrante por más de una década de un grupo guerrillero urbano, ¿no? Pero hace rato que se alejó, digamos, de las opciones más violentas y se presenta, digamos, o todo su último discurso fue como muy moderado, ¿no? En el sentido, él dice, yo soy un socialdemócrata, ni siquiera me considero un hombre de izquierda, quiero un país más igualitario, pero nada muy abrupto en términos de cambio, plantea. No, el M-19, que era además la guerrilla donde él militó, tuvo otras figuras que cumplieron un papel en la democracia colombiana. Por ejemplo, Antonio Navarro Wolf, que también viene de ese movimiento guerrillero, fue uno de los presidentes de la Asamblea Constituyente de 1991, que hizo una constitución que es bastante prestigiosa en Colombia, con mucha legitimidad en términos de derechos, de construcción de instituciones. Así que fue una guerrilla que, a diferencia de la FARC, negoció la paz mucho antes y salieron muchos cuadros políticos. Y como decís, su proyecto, sí, es un proyecto moderado, tiene un fuerte componente ecologista, ambientalista, pero bueno, el tema es que en Colombia estaba siempre todo tan corrido a la derecha, hubo una élite conservadora que para mantener el poder no dudó en organizar incluso grupos paramilitares, entonces cualquier cosa reformista ahí suena como más radical que en otros países de la región, ¿no? Y con relación a Rodolfo Hernández, ¿no? El candidato que salió derrotado, que era una especie de personaje muy curioso, ¿no? Era un hombre que aparecía en TikTok con propuestas, ¿no? Como un outsider, y fue apoyado por Javier Milei, un fenómeno de las derechas que has estudiado mucho, Pablo. Fue Javier Milei y dijo, ojo, vengo a alertar en contra de las consecuencias del socialismo, pero así todo le gana por poquito margen Petro a Hernández. Sí, Hernández es un personaje difícil de clasificar ideológicamente, porque además fue cambiando de posición en estos tiempos, e incluso en la campaña trató de diferenciarse mucho del uribismo. Como alcalde de Bucaramanga fue bastante progresista en cuestiones sociales, pero a la vez tiene un discurso de ese tipo de discurso de los empresarios que, como son exitosos en sus empresas, van a reproducir ese mismo éxito en el gobierno, ¿no? Y básicamente lo que más une con Milei es que hizo un discurso contra la casta política, ¿no? Yo creo que Milei igual lo apoyó más porque era el candidato que iba contra la izquierda que por ser Rodolfo Hernández, que seguro Milei lo conocía hace muy poco porque nadie lo conocía. Además, Hernández era un personaje, bueno, como decías, que hizo mucha campaña en redes y conquistó por un lado el voto como muy de crítica a los políticos y también el voto de la derecha que quiso votar contra Petro. Claro. Y bueno, le fue, como decís, bueno, 10 millones de votos para alguien que emergió en la campaña. Hubo momentos donde le parecía, había con buenos resultados, después se cayó, después volvió, y en la última etapa de la primera vuelta creció y desplazó a la derecha tradicional, ¿no? Y fue la sorpresa. Una de las características de estas elecciones colombianas es que ninguno de los dos grandes partidos tradicionales
estaba en la segunda vuelta, ¿no? Los dos candidatos como había eran pasado en ajenos Chile, a la ¿no? élite Como seleccional. Exacto. muy parecido a lo de Chile, ¿no? Con Boric viniendo a las protestas estudiantiles contra un candidato ultraderecha como Kast, que finalmente gana Boric corriéndose al centro, ¿no? Falta Brasil ahora, ¿no, Pablo? Para completar las grandes elecciones de este año. Bolsonaro, de hecho, ¿no? Hay una internacional ahí, Kast, Milei, Bolsonaro, Hernández derrotado, ¿no? Ahora hay que ver qué pasa Pero con se viene mal, ¿no? Porque lo de Colombia también, una de las características de esto es que antes siempre se hablaba del eje del Pacífico como el eje como liberal conservador contra el otro eje populista, ¿no? que Del era Atlántico. Chile, Colombia, Perú, Colombia, México en algún momento, y eso ya no queda nada, ¿no? De ese eje más libre comercio, más liberal conservador en lo económico. Entonces, efectivamente ahora falta la elección de Brasil de octubre, donde Lula tiene grandes chances de volver al poder, y eso sí teñiría a la Sudamérica como de gobiernos progresistas, con alguna paradoja de que parece que el progresismo es más exitoso ahora para ganar elecciones que para gobernar en un sentido, porque los gobiernos progresistas están enfrentando varios problemas, ¿no? Incluso internos en muchos casos, en Argentina, en Bolivia. Claro. De tensiones internas en las coaliciones gobernantes, en Perú también Pedro Castillo, que siempre está al borde de ser destituido por el Congreso, pero sin embargo, esto también del triunfo de Petro también le da aire al progresismo regional, porque bueno, es un país muy importante en la región y que da un vuelco histórico. Vamos a ver después su gestión, ¿no? Cómo le va. Cómo le va, pero en todo caso ya esto es histórico más allá de la gestión, ¿no? Por el solo hecho de haber ganado, ya muestra, además también lo de Petro muestra que sectores muy poderosos hasta hace poco no eran invencibles, como el uribismo, ¿no? El uribismo hoy está bastante de capa caída, no quiere decir que haya desaparecido ni mucho menos la derecha colombiana, pero que responda al expresidente Uribe, ¿no? Bien. El expresidente Álvaro Uribe. Pablo Stefanoni, periodista, analista político, jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, que sigue la realidad latinoamericana. Gracias, Pablo, te mando un beso. Un beso, chao, hasta luego. Hasta luego. 5 minutos faltan ahora para las 8 de la mañana. Somos